Vamos a orar para que Dios sea hablando en nuestras vidas y decimos: Señor Jesús, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Te pedimos que bendigas tu palabra, que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que tú te muevas, Señor, en medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea aquí haciendo tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Usa mi vida, Padre Santo, tú seas hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu Santo toma el control de todo, Señor. Tú seas tomando el control de todo, precioso Dios. Gracias te damos por tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén, amada iglesia, que Dios los bendiga. Damos un saludo especial a nuestros pastores, que aún todavía los tenemos con nosotros. Les damos un fuerte aplauso, por favor, a nuestros queridos pastores Jorge y Dina, que aún están acompañándonos en este tiempo con su preciosa presencia. Estamos contentos realmente. Ellos son los papás de nuestra casa. Y así dar la bienvenida a todos ustedes, amada iglesia, a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy día vamos a hablar lo que el Señor, ¿no?, tiene para nosotros, y el título de la prédica es Atrapados parte 2. No, el título de la prédica es Ponte de acuerdo con Dios. De verdad yo estaba diciendo qué título le pongo, porque decía, creo que es Atrapados parte 2, porque realmente es así, ¿no? Pero bueno, ese es el título, Ponte de acuerdo con Dios. ¿Y cuántos en este tiempo nos estamos dando cuenta que estamos viviendo tiempos de depravación? No solamente tiempos difíciles, como compartíamos la última vez, sino también tiempos de depravación, tiempos de maldad, ¿no? Que hace tiempo hemos escuchado, ¿no?, en la Biblia historias como de Sodoma y Gomorra. Hemos estudiado en la Biblia historias cuando Dios mandó el diluvio por tanto pecado que había. Pues yo te digo que en estos tiempos también estamos repitiendo la historia y estamos viviendo lo mismo. Dios nos está hablando tanto en este tiempo de eso, del pecado, de la maldad, que cada vez que yo leía la Biblia decía: Señor, libra nuestros corazones de no caer en eso. De que nuestro corazón no se endurezca tanto por tanta maldad, por tanta depravación, que realmente seamos uno de ellos, uno de los que se cieguen espiritualmente, uno de los que endurezcan su corazón. Y es por ello este tema tan importante que Dios nos hablaba en estos días. Pero muchos pensamos, no, sí, Dios va a castigar y va a castigar a los que no conocen a Dios, a los que viven lejos de Dios. Pero, amada iglesia, yo te digo que esta palabra es para nosotros, los que conociendo de Dios endurecemos nuestro corazón. Los que conociendo de Dios vivimos como en esas épocas, con un corazón desviado, con un corazón depravado, con un corazón torcido. Y hoy día vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata esto. Y lo peor, no nos damos cuenta si no reaccionamos, como te decía la vez pasada, en la prédica de Atrapados. Yo te digo ahora, por eso entre comillas es Atrapados parte 2, porque si nosotros no reaccionamos a este tiempo, las consecuencias que hay para nuestras vidas son muy duras. Entonces Dios nos llama a estar con los oídos bien atentos, con el corazón preparado para que Dios hable a nuestros corazones, ¿no? Y la primera parte es: no te olvides del amor y cuidado de Dios. Y vamos a leer Amós capítulo 3, versículo del 1 al 2. Amós 3, del 1 al 2 dice: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades.
En otra versión dice, en la PDT dice: israelitas, escuchen este mensaje del Señor contra ustedes, la familia entera que sacó de Egipto. En la tierra existen muchas familias, pero solo a ustedes los elegí para ser mi familia. Por eso tendré que castigarlos por todas sus maldades. Eso dice, ¿no? Es el versículo 2. Y cuán importante Dios nos hace recordar hoy día eso. Dios, desde que tú le conociste a Dios, o desde que sabes que existe un Dios, ¿no eres consciente que Dios te ha mostrado su amor todos estos años? ¿Cuánto tiempo tú conoces a Dios? Yo he podido ver que Dios me ha mostrado su amor en todos estos, no sé, ya perdí la cuenta, más de 30 años, creo, siendo cristiana, ¿no? Y realmente, no, dice Dios, lo que ha hecho es escogernos, de entre tantos escogernos, porque le plació a Él. Dice que se nos ha dado a conocer. Nos ha dicho: quiero que me conozcas, quiero bendecir tu vida, quiero sanar tu vida. ¿Qué más ha hecho Dios? Dice que solo a nosotros nos escogió de entre tantos. Solo con nosotros tiene una relación íntima. Hermanos, seamos conscientes del amor de Dios. Yo te digo, ¿por qué te recuerdo esto hoy día? Porque los tiempos que estamos viviendo nos recuerdan que nuestro corazón se está enfriando, que nuestro corazón se está endureciendo, que nuestro corazón le es común, conociendo a Dios, pecar, pecar y pecar. Y ya no hay dolor quizás en nuestro corazón por fallarle a Dios. Ya no hay dolor. Y estamos como tantos que no han conocido a Dios. Y estamos en el mismo saco, se podría decir. Y Dios hoy día nos recuerda: no te olvides de mi amor y de mi cuidado. Hermanos, si hasta ahora estamos con vida es gracias al amor de Dios. Si hasta ahora tu familia está junta o estás con tus hijos, es gracias al amor de Dios. Entonces debemos ser conscientes de que Dios nos ha amado y nos ha cuidado tanto, que nosotros, ¿qué estamos dándole a cambio? ¿Estamos respondiendo ese amor? ¿Estamos siendo conscientes y estamos diciendo: Señor, yo no quiero ser ingrato contigo, yo no quiero endurecer mi corazón, ¿no? Que nuestro corazón pues pueda estar atento y no olvidarnos de ese amor de Dios. Segundo punto, dice: un gran privilegio trae una gran responsabilidad. Dice Amós capítulo 3 versículo 2. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Como te decía, un gran privilegio trae una gran responsabilidad. Cuando te nombran por jefe en un lugar, es bonito, ¿no? Porque te aumentan el sueldo, te saludan. Antes ni siquiera te saludaban, ahora te saludan, te dan los asientos de adelante. Es un gran privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad. Si pasa algo en el área que te han entregado, ya fuiste, ¿no? Si pasa algo, pues tú vas a rendir cuentas, no a la persona que trabaja para ti, sino a ti te van a pedir cuentas. Y igual nos dice Dios, ¿no? Un gran privilegio trae una gran responsabilidad. Sí, hemos sido privilegiados de conocer el amor de Dios. Hemos sido privilegiados de entre tantos. Dios nos haya escogido para salvarnos, para restaurarnos, para que nos acerquemos a Él. Pero dice, este privilegio nos da una mayor responsabilidad. Que si tú no cuidas tu corazón, no cuidas tu vida, vas a responder ante Dios por todo
el pecado, por toda la maldad que permitas en tu vida. Y hermanos, lo digo con todas sus palabras porque eso es cierto. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes que tu propio corazón te puede engañar? Y te puede decir, tú estás bien, no tienes de qué arrepentirte. No estás tan mal, mira, hay otros que están peores, que hacen esto, que hacen el otro. Tú siquiera buscas a Dios. Nuestro propio corazón nos puede engañar y entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esta responsabilidad al ser tan cercanos de Dios, de estar conscientes de esa gran responsabilidad. Dice que Dios no pasa por alto nuestros pecados, como a veces nosotros somos padres que pasamos por alto muchas cosas, por no renegar con el hijo, por no ganarnos una discusión, por de repente decir, no, creo que mucho le estoy exigiendo a mi hijo, ¿no? Y pasamos por alto, pero Dios no es así. Dios no pasa por alto nuestros pecados. Él los tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque tú eres a quien Dios escogió, a quien Dios llamó. No podemos encubrir, dice, nuestros pecados y taparlos y decir, Señor, mira, yo te estoy buscando. Señor, mira, yo te estoy sirviendo. O Señor, mira, yo estoy haciendo esto por ti. Hice esto esta semana por ti. No podemos encubrir nuestros pecados si estamos dejando que eso siga en nuestra vida. ¿Y qué pasa, no? Nos alejamos de su palabra, nos alejamos de Dios. Y hemos dejado que nuestro corazón se deprave. Tú dirás, no, esa palabra no va conmigo. A ver, te voy a decir, y va contigo mientras escuchas. ¿Qué es pecado? Dice, pecado es errar o fallar al blanco. Es fallar en amar a Dios y al prójimo. ¿Qué es pecado? Pecado viene de egoísmo, de tener relaciones rotas. Es el fracaso en amar a Dios y amar a los demás. Por eso dice que es cuando tú tiras, ¿no? a un, no sé cómo se llama eso, un dardo, a un agujero, quieres tirar, ¿no? al centro, pues pecado es darle no en el blanco. ¿Y cuál es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Para qué nos creó Dios? Para amar a Dios y a nuestro prójimo. Todos los mandamientos se resumen en ellos dos. Y Dios nos dijo, tienes que amarme a mí y tienes que amar a tu prójimo. Y entonces, el pecado es la incapacidad para saber si estamos teniendo éxito o fallando en nuestro impulso profundo y egoísta. Pero cuando somos egoístas, cuando solo pensamos en nosotros, ay no, es que yo quiero sentirme bien, soy cristiano pero me quiero sentir bien. Quiero también satisfacer mis deseos, quiero también de vez en cuando hacer mi voluntad, quiero también de vez en cuando, hacer lo que me da la gana, ¿no? Pero Dios nos dice, pecado no es apuntarle al costadito, ¿no? Que estás bien, vas a apuntarle al costadito y estás bien. Es fallar, ¿no? Al blanco. Dice pecado, como dice la Biblia, ¿no? Todos nosotros hemos pecado, todos. Pecado es hacer todo aquello que le desagrada a Dios. Y si nosotros pecamos conociendo a Dios, ¿qué tenemos? Algo precioso, tenemos el arrepentimiento. Para cada día acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdóname. ¿Para qué? Para que tu corazón no se esté amontonando de maldad, amontonando de pecado. Entonces nos vamos al arrepentimiento y ¿qué pasa? Y recibimos el perdón de Dios. Recibimos el perdón, pero cuando no lo hay, ¿qué pasa? Dice que el corazón se endurece y nos hundimos más en ese pecado. ¿Hace cuánto tú no le confiesas a Dios lo que hay en tu corazón? ¿Hace cuánto no le dices a Dios, Señor, perdóname porque, salió esto de mi vida, salió esto de mi corazón, o tengo esto contra tal persona? Perdóname, Señor.
Dios nos llama a no dejar el pecado en nuestra vida y a no endurecer nuestro corazón. Porque si no, tu camino que iba tan bien puede ir hacia otro lado. Dice que es transgresión. Transgresión es la rebelión, romper un acuerdo, romper la confianza, romper, ¿no? O traicionar. Es transgresión. Y nosotros al unirnos con Dios, que hemos hecho un acuerdo. Y le hemos dicho, a partir de hoy, Señor, quiero caminar contigo todos los días. No quiero que me sueltes de tu mano, Señor, quiero vivir junto a ti todos los días. ¿Pero qué hemos hecho? Por el pecado que no hemos abandonado, que hemos permitido que siga en nuestras vidas, nos hemos ido rebelando, hemos roto ese acuerdo con Dios y hemos roto esa confianza. ¿Y cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios? Iniquidad. Porque acá en su palabra nos hablaba de iniquidad. Que maldad es igual a iniquidad. Dice iniquidad es maldad, impiedad, culpa. Su gravedad está por encima del pecado. Es la ofensa a Dios por el rechazo a sus leyes. Comportamiento torcido, desvío del camino correcto, el cual tiene torcidas consecuencias de nuestras torcidas decisiones. Gente lastimada, relaciones rotas, ciclos de represalias. Dice que la iniquidad es el pecado en su peor expresión. Tú dirás, ay no, felizmente yo no he llegado a ese nivel, ¿no? Todavía no estoy en ese nivel. Pero ¿cómo tú sabes que no estás en ello? Dice, es premeditada, continua y en aumento. El pecado se convierte en nuestro Dios, lo torcido es lo nuevo, recto. Y eso es a lo que vamos en estos tiempos, amados hermanos. ¿Cuántos se han dado cuenta que para los de afuera, para los que no conocen a Dios, mejor dicho, muchas cosas torcidas son rectas? Y eso es iniquidad. ¿Cuántos dicen, no hay problema de destruir la familia, no hay problema de que se forme una familia con 2 mujeres o con 2 hombres? Y lo torcido es lo nuevo recto. Eso es iniquidad. ¿Por qué? Porque amontonaron pecado, no se arrepintieron y comenzaron de repente con la lujuria, ¿no? Con la pornografía. Pero como no hubo arrepentimiento, siguieron con más pecado. A ver, voy a, no solamente con el de mi sexo opuesto, ahora con el de mi sexo, el mi mismo sexo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahora lo torcido es la gran verdad. Y quienes estamos equivocados somos nosotros, que parece que nos hemos quedado en la edad de piedra. Para los que no conocen la palabra de Dios. Pero cuán importante, yo te decía, esta palabra es para nosotros, los que conociendo a Dios estamos permitiendo lo mismo. Quizás no los mismos pecados, pero sí estamos desviándonos del camino correcto. Y estamos tomando decisiones torcidas en nuestra vida. Y por eso Dios nos llama hoy día a examinar nuestro corazón y no excusarnos y no decirnos no. Yo no creo que esté en esa lista, ¿no? Yo me siento que estoy bien. Yo te dije, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que tu corazón no te engañe, como dice la palabra de Dios, y examina esto. Dice que este es el pecado, pero en su mayor expresión, lo que te decía, ¿no? Dice que la iniquidad es premeditada, continua y en aumento. ¿Qué pasa acá? Que el corazón se endurece. Y como el corazón se endurece, seguimos pecando. Ya no nos duele pecar. Antes nos dolía y nos avergonzaba, ¿no? Fallarle a Dios. Y nos dolía y decíamos, ¿pero qué? Si Dios ha hecho tantas cosas por mí, ¿cómo yo estoy así? Pero como hemos permitido tanto pecado en nuestras vidas, dice que ya lo hacemos premeditadamente, ya pecamos premeditadamente siendo cristianos.
Nos permitimos muchas cosas siendo cristianos. Preferimos dejar de agradar a Dios con tal de no perder esa amistad. Con tal de no perder de repente ese trabajo que nos está pidiendo algo que va contra lo que Dios nos está diciendo a nosotros, contra nuestra integridad, contra nuestra vida. Y dice, es continuo y vano aumento. Y dice, y el pecado se convierte en nuestro Dios y le quita el trono a Dios en nuestra vida. Y por eso la prédica se llama ponte de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque podemos como cristianos pensar que estamos caminando con Dios, pero Dios no está de acuerdo con nuestras decisiones. Pero Dios no está de acuerdo con nuestra conducta, con la actitud de nuestro corazón. Y por más que pensamos, no, yo ya tengo años de cristiano y sí, yo amo a Dios y yo temo a Dios, nuestra conducta nos dice otra cosa. Nuestro corazón nos dice otra cosa porque nos permitimos cosas que antes no nos permitíamos. Y no porque seamos cristianos modernos, sino porque hemos dejado que nuestro corazón se endurezca. Y porque hemos dejado que el corazón ya sea normal, que el pecado sea normal en nuestra vida. Y que siga en aumento y siga creciendo y siga creciendo. Y entonces ahora nuestro camino ya no es recto, sino que es torcido. Cristianos con un camino torcido, desviado. ¿Y a dónde creen que vamos a ir a parar si seguimos así? Igual que todos los demás que están yendo de repente sin conocer a Dios, muchos de ellos porque no les han presentado el evangelio, las buenas noticias. Vamos a ir junto con ellos hacia ese camino, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Dios. Y por eso, cuán importante es, hermanos, que en estos tiempos que Dios nos habla tanto en su palabra sobre eso, pues reflexionemos y tomemos acción sobre nuestras vidas y no nos dejemos engañar por el enemigo que nos dice, no, tú estás bien. Tampoco esa palabra no es una palabra para que tú te condenes. Es una palabra para que nos arrepintamos de corazón, porque al final cuando Dios nos advierte es porque mal va a venir sobre nuestra vida. ¿Y por qué? Nos advierte por amor, no porque al final nos quiera castigar, porque eso es lo último que quisiera Dios. Pero las consecuencias de nuestro pecado van a hacer que lleguemos a asumir esas consecuencias de nuestro camino torcido. Lo que te decía, el pecado nos lleva a la dureza de corazón, si lo dejamos ahí, y nos lleva a más pecado, y este más pecado nos trae iniquidad. Hay un ejemplo en la Biblia. En la Biblia nos hablan de David. David dice que un día estaba en su azotea, ¿no? Ahí tomando sol en su azotea, y de repente en la otra azotea de la vecina estaba una mujer dándose sus baños de esponja, ¿no? Ahí, a la luz del sol. Pero ahí bien atrevida, ¿no? Como diciendo, no sé, me dio, no sé, es mi casa y puedo bañarme donde yo quiero, ¿no? ¿Y qué pasó? Y David la miró y dice que la deseó con sus ojos. Ahí comenzó el pecado. ¿Qué hubiese pasado si David se hubiese arrepentido ahí? Hubiese reconocido, ¿qué estoy permitiendo en mi vida? Estoy deseando otra mujer, yo siendo casado, ¿no? No me acuerdo si era casado en ese tiempo o no, David, ¿no? Estoy deseando otra mujer, estoy pensando cosas malas. No estoy siendo íntegro con mi mirada, pero David no hizo eso. David dejó ese pecado en su corazón sembrado, no lo arrancó. ¿Y qué pasó después? Su corazón se endureció. ¿Y qué pasó después que su corazón se endureció? Vino otro pecado que fue el adulterio. Como no se arrepintió de su primer pecado, vino el adulterio y dijo, tráiganme esa mujer. Como era el rey, tenía el poder para traer, ¿no?, a todos los que él quisiera.
Traigan a esa mujer, ¿no? Que quiero estar con ella. Y adulteró, porque esta mujer estaba casada. ¿Y qué pasó después? Como no se arrepintió de su lujuria, de su adulterio, vino el asesinato. Dijo, quiero que maten a la esposa de esta mujer porque yo me quiero quedar con ella. Tú dirás, ¡oh, horror, qué malo! David es un perverso. Muchos estamos dentro del costal de David. No habremos cometido los mismos pecados, pero nos permitimos un pecado tras otro pecado, tras otro pecado. ¿Y eso qué hace? Nos lleva hacia la iniquidad, hacia que nuestro corazón se tuerza, hacia que nuestro corazón se endurezca tanto que no nos demos cuenta de todo lo que estamos acumulando en nuestra vida. Y en estos días leíamos de Amós, ¿no? ¿Qué decía de Amós? Amós era un profeta, era un pastor, pero le tocó dar una palabra fuerte al pueblo de ese tiempo. ¿Y qué les dijo? Arrepiéntanse de sus depravaciones, arrepiéntanse de su injusticia, arrepiéntanse de su maldad. Porque si no se arrepienten, va a venir el juicio de Dios sobre sus vidas. Y dice el juicio, dice que el juicio son acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear justicia. ¿Y saben dónde quién tiene primero el juicio? Adivinen. Sobre los de afuera, los que no conocen a Dios. No. El juicio primero viene sobre los hijos de Dios. Sobre los que conociendo su palabra siguen en esto, amontonando pecado, endureciendo su corazón. Ya por más que nos digan nuestros líderes, nuestros pastores o alguien nos digan, ¿sabes qué? Está mal tu actitud, estás siendo, no sé, orgulloso o estás así en tu corazón, date cuenta. Nosotros decimos, no, yo no estoy mal, estoy bien. Y seguimos amontonando y ese juicio Dios lo va a traer primero a nuestras vidas. Pero ese juicio también Dios ahí nos muestra su amor, que nos dice muchas veces, cuídate, cuida tu vida, no sigas así. Mira que eso te va a llevar a la muerte, a la destrucción. Pero nosotros seguimos en ello. ¿Y qué pasó con David? Pues trajo juicio sobre su vida. No se arrepintió en ese tiempo y trajo juicio para su vida. Tú dirás, no, que venga el juicio de Dios o que venga, que me quede y ya cuando me quede, después que Jesús venga por segunda vez, ya ahí me voy a arrepentir. Yo creo que ahí con todos los problemas que van a haber, en la tribulación, ahí me voy a arrepentir. Yo te digo que si tu corazón en el tiempo de gracia esté endurecido, no esperes que tu corazón en el tiempo de tribulación escuche a Dios. Porque no va a ser como tú piensas. No, me voy a arrepentir al año. Me voy a arrepentir más adelante. No pienses eso. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora tenemos su palabra que la podemos leer con libertad. Ahora tenemos a Dios que nos habla por su palabra, en la iglesia, en nuestros grupos de conexión. Nos habla por todo sitio. Pero Dios nos advierte y nos dice, cuida tu corazón y limpia tu corazón. No dejes que la maldad se amontone en tu corazón. Y hermanos, ¿cuántos podemos haber así en nuestras casas? Todos ciegos, todos con el corazón endurecido. Ni uno que se dé cuenta y diga, estoy viviendo en pecado. Estoy lastimando a mi Dios, estoy fallándole a mi Dios. Es normal para mí ya pecar en esto todos los días, día tras día. Pecar en lo mismo y pecar en lo mismo. Yo te digo, hay consecuencias.
Y no esperes que tu corazón sea endurecido, que tú seas contado entre tantos que endurecieron su corazón y se alejaron de Dios. Y el juicio va a venir primero a los que conocieron a Dios y se desviaron y siguieron a su torcido corazón. Hermanos, por naturaleza nuestro corazón es torcido. Por naturaleza queremos pecar. Por naturaleza, no sé, nuestra carne quiere pecar. Pero es ahora en el tiempo que Dios nos ha dado este tiempo de gracia, de perdón, porque podemos ser perdonados si nos arrepentimos de corazón y decimos: Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo consecuencias no solamente a mi vida, sino a mi familia, a mis hijos o a los que me conocen o a los que saben que yo soy cristiano. Y Satanás nos puede engañar y nos puede decir: no, las consecuencias no son tan graves, tampoco no es para tanto, no te sientas tan mal. Sí son graves las consecuencias. ¿No dice en la Biblia que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Y por qué habla de iniquidad? Porque son pecados que nunca nos hemos arrepentido, o que hemos dejado que se amontonen y se acumulen y que uno traiga otro pecado y otro pecado, y al final heredamos a nuestros hijos eso. Y hermanos, aún estamos a tiempo de volver nuestro corazón a Dios. El tercero dice: no podemos andar con Dios si seguimos viviendo en pecado. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Y a qué se refiere esto? A Dios contigo. ¿Podrás seguir caminando con Dios si no te pones de acuerdo con Dios? Si dejas el pecado que gobierne tu vida, si dejas de endurecer tu corazón, ¿podrás andar con Dios? No podremos andar con Dios. Podremos vivir en comunión con Dios y decir: sí, yo ando todos los días, escucho a Dios, pero si el pecado está entronado en tu corazón. Podremos vivir en su presencia. Podremos caminar junto con Dios. Podemos decir: sí, Dios va conmigo, y cuando te das cuenta, ¿y Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? Pero, ¿no? Y por eso todas tus relaciones son rotas, todas tus relaciones hay confusión, en todas tus relaciones hay guerra, hay pleitos, porque Dios ya no está caminando junto a ti. Porque dice la Biblia: Dios no puede caminar con alguien que no esté de acuerdo con Él. Y sabemos, hermano, que ¿por qué Dios nos habla tanto de esto? Porque el pecado nos hace daño, porque el pecado nos lastima, porque el pecado trae muerte. Mira a Jesús en la cruz. Ese pecado tuyo y mío le trajo muerte a Jesús, pero Él tomó nuestro lugar y dijo: yo no quiero que tú mueras, pero sin embargo nosotros estamos despreciando ese sacrificio precioso al seguir siendo cristianos. Dejar que la destrucción venga a nuestras vidas, que la muerte venga a nuestras vidas por causa del pecado. Ni siquiera es porque Dios te ha mandado destrucción, sino que es la consecuencia de tu propio pecado, de tu propio camino que has decidido seguir aún conociendo a Dios. Y hermanos, Dios nos dice eso. No podemos seguir caminando con Dios si no estamos de acuerdo con Él y su palabra. No podemos seguir avanzando. Por eso es que hay conflicto en tu corazón. Ay, no hay conflicto en mi corazón porque tal fulano, tal fulana me hace la guerra, o por esto, por el otro. No, hay conflicto en tu corazón
porque no estás de acuerdo con Dios. No hay paz en tu vida porque no estamos de acuerdo, yo me incluyo, no estamos de acuerdo con Dios. Y cuando Dios hoy día nos llama a caminar junto a Él y a ponernos de acuerdo con Él y decir: Señor, yo hoy día voy a reconocer todas las cosas que han habido en mi vida que quizás nunca te he confesado, que quizás nunca te he dicho, que me parecían no tanto pecado, me parecían más o menos, y como me parecía más o menos, no lo puse en el lugar que eran pecado. Pero cuando Dios nos dice eso, dice 4, Dios nos revela sus secretos. Amós 3:8 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hermano, no es solo hoy día. Dios nos está hablando desde hace mucho tiempo, ¿o no? Hermanos, cuando Dios habla esta palabra, ya sea en su devocional o en las clases que recibimos o en la iglesia, tu corazón no se siente, cuando hay algo de temor de Dios en tu corazón, no se siente contrito, no se siente mal y dice: creo que yo estoy dentro de ello. Creo que yo no estoy agradando con toda mi vida a Dios. Creo que me estoy permitiendo muchas cosas, pecado, endurecido mi corazón. Y tu espíritu agradece a Dios por ello, pero tu carne, si más pesa tu carne, se va a enojar, va a decir: ay, esta clase, esta lección, esta palabra no me parece, no es para mí. Pero cuando tu espíritu todavía está vivo, hay algo de vivo en él, pues dice: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy permitiendo? ¿A dónde voy a parar si sigo permitiendo esto en mi vida? Dice: Dios nos está hablando, estamos escuchando. Dios nos advierte antes de actuar, estamos poniendo atención. Dios nos está advirtiendo. Después, cuando venga algo en nuestra vida, no digas: ay, Dios es malo, si Dios se olvidó de mí, si yo era cristiano, ¿y por qué me está pasando eso a mí? Yo te digo: mira tu corazón, porque Dios te advirtió y en su tiempo no te arrepentiste. En su tiempo no escudriñaste tu corazón, no dijiste: ¿verdad? Esta palabra no será también para mí, para mi vida. Dios nos da muchas oportunidades para arrepentirnos. ¿Las estás aprovechando? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado de que te arrepientas de ese pecado? ¿Cuántas oportunidades Dios te está dando de que dejes eso que está torciendo tu vida? Porque va a llegar el momento, yo te digo, en que Dios te va a hablar y ya no vas a entender ni vas a querer escuchar, porque tu corazón se habrá endurecido tanto que ya no va a haber esa palabra que entre a tu corazón. Ahora, si tú estás aquí y tu corazón se duele y dices: Señor, ¿verdad? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? Yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir que el pecado venga y more en mi vida y endurezca mi corazón y traiga más pecado y traiga más iniquidad y siga torciendo mi camino. El enemigo no tuerce, Satanás no es el que tuerce nuestro camino. ¿Saben quién tuerce nuestro camino? Nosotros, nuestras decisiones. Y lo peor, que ese camino estamos haciendo los que tenemos hijos, a nuestros hijos, un camino torcido. Y cuando Dios nos llama y nos dice: ponte de acuerdo conmigo, camina junto a mí, ponte a cuentas conmigo. Y el quinto dice: el pecado trae destrucción. Amós 3:11.
Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios quedarán saqueados. El pecado va a derribar lo que creías que era fuerte. Va a derribar todo lo que pensabas que era tu fortaleza en tu vida. No, eso es mi fortaleza. Dios no, el pecado va a derribar eso que tú creías fuerte en ti. Va a destruir todo a tu paso. No le va a importar, el pecado no va a escoger. Ay, no, ese es su hijito, es muy chiquitito. No, al pecado no le va a importar arrasar con todo a su paso. Y dice, al final nos quedaremos sin nada. Y hermanos, ¿por qué Dios es tan específico con el pecado en la Biblia? Porque nos está diciendo: ¿por qué crees que yo morí por ti en la cruz? Nos dice Dios. ¿Por qué crees que sufrí el castigo más terrible, más repudiable, más horrible? Porque el pecado es sinónimo de todo lo que Jesús pasó por nosotros. Vergüenza, burlas, insultos, maldad, crueldad, dolor, traición, igual pecado. Y a veces, conociendo a Dios y conociendo lo que Jesús hizo en esa cruz, hemos dejado que el pecado nos traiga ceguera espiritual, nos traiga sordera y que endurezca nuestro corazón de tal manera que sigamos viviendo así y amontonando juicio para nuestras vidas, amontonando ira, la ira de Dios contra el pecado de nuestras vidas. Y hermanos, nosotros debemos estar atentos y decir: Señor, yo no quiero esta muerte para mi vida. ¿Qué dice Salmos 19, 12 al 13? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En otra versión dice, en NTV dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Y saben quién dijo esto? David. Cuando después de haber pasado tantas cosas, de asumir las consecuencias de su iniquidad, las consecuencias de sus decisiones torcidas, David se arrepintió. Y llegó a este punto en que le dijo: Señor, por favor, líbrame. Que el pecado no esté oculto en mi corazón, que no me dé cuenta que hay pecado, que pase desapercibido y siga habiendo pecado. Señor, no. Líbrame hasta de mis pecados ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuántos podamos pedirle a Dios eso y decirle: Señor, que mi corazón nunca se endurezca, que mi corazón nunca se ciegue, que mi corazón nunca se deprave y llegue a tal punto que el pecado ya no me parezca pecado? Y lo peor, que traiga conmigo a los que me siguen, que lleve conmigo a pecar a otros. Y eso es muy cierto, hermanos, que el egoísmo, la soberbia no tomen nuestro corazón, que a nuestro corazón sea revelado aún lo oculto de nuestro corazón. Y solo Dios y el Espíritu Santo nos puede revelar lo que hay en nuestro corazón si tú se lo pides. Señor, líbrame de los pecados
que están escondidos, que quizás nunca salieron, pero están ahí queriendo dar a luz. Muéstramelos para arrepentirme. Señor, límpiame de los pecados que hay en mi mente, porque también están ahí, rondando mi mente y mi mente. Líbrame, Señor, límpiame de esos pecados, que los podamos reconocer y pedir perdón a Dios. O como te decía, ¿cuántos pecados no hemos confesado y pensamos que Dios ya nos perdonó? Dice la Biblia, si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, de toda iniquidad. Dios es fiel y justo. Si hay arrepentimiento en nuestro corazón, si hay dolor en nuestro corazón por fallarle vez tras vez y no endurecemos nuestro corazón, amados hermanos. Y el otro día me pasaba eso y decía, Señor, por favor. Yo decía, Señor, no permitas que mi corazón un día se endurezca, de tal manera que no me dé cuenta de mis pecados y siga pecando y siga fallándote y siga endureciendo mi corazón. Y esto cuando me habló Dios, hace poco, la semana pasada, que un día tuve una diferencia con mi esposo. Estábamos tomando lonche, ¿no? Y mis hijitos estaban ahí y estaban todos así mirándonos así, ¿no? Todos tristes. Y cuando mi hijita nos comenzó a hablar y nos comenzó a decir, y hubo tanto dolor en mi corazón, y le decía, Señor, yo no quiero hacer caminos torcidos para mis hijos. Yo no quiero afectar por mi orgullo, por mi egoísmo, por retener pecado en mi corazón. Yo no quiero afectar a mis hijos. Y ese día les dijimos, no, hijitos, perdónenme si han visto que estábamos un poco serios, estábamos así. Y ahí es donde Dios me habló, y como estos días Dios nos hablaba tanto del pecado y tantas cosas, y yo decía, Señor, líbrame que un día mi corazón se vuelva tan duro que no me dé cuenta de lo que estoy amontonando, no solo para mí, sino para mis hijos. Y no tomemos, que Dios nos libre, que no tomemos como liviano el pecado. Y digamos, como cristianos podemos seguir viviendo así. Como cristianos podemos seguir permitiéndonos tantas cosas. Cuando al comienzo yo te dije, el pecado es egoísmo. El pecado es vivir para nosotros y decir, ¿por qué? No, voy a hacer valer mis derechos y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y no me parece esto y no me parece el otro. Pero al final eso es un engaño, porque eso te desvía del camino correcto. Y Satanás es tan astuto que nos puede engañar. Y por eso al final David se convirtió, dice, en el corazón que agradaba a Dios. Dios dijo de David que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Después de haber pecado, endurecido su corazón, amontonado iniquidad, David terminó así en la Biblia, así. ¿Y saben por qué? Porque David se arrepintió. Porque David sacó toda ceguera de sus ojos. Porque David se dolió. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia que David llora y dice, perdóname, Señor, ¿qué hice? ¿Qué cometí? ¿Qué permití? Tanto pecado. O sea, el pecado le pareció horrible. Y es lo que nos debe parecer a nosotros, horrible. No que nos parezca algo normal, común. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, a ponernos a cuenta, para que el juicio no venga primero sobre nosotros.
Y no esperar, no, el juicio va a venir en la tribulación. Te digo que no. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros primero, a los que conociéndole seguimos en los mismos pecados y al contrario hemos amontonado más y más pecados y por el contrario somos tropiezo para otras personas. No porque les digamos que pequen, sino porque somos ese ejemplo. Estamos torciendo nuestro camino y estamos dando ese ejemplo a los demás. Entonces Dios nos llama a eso hoy día, que necesitamos la ayuda de Dios para ver nuestros pecados, evaluar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Y hermanos, si Dios tanto nos habla en su palabra, ¿tú crees que Dios estará equivocado? Si tanto en estos tiempos nos habla de pecado. Porque Dios nos dice, cuídate, hijo. Cuida que tu corazón no se endurezca. Cuida que tu corazón no amontones maldad aún conociéndome, porque mayor responsabilidad va a venir sobre tu vida. Más Dios te va a demandar, más Dios te va a pedir. Y así es que vamos a acercarnos a Dios. Y vamos a pedirle a Dios. Yo con esto termino. Yo te digo, hay alguien que no falló en amar a Dios y a la humanidad. ¿Sabes quién fue? Jesús. Jesús hizo hombre. Tomó nuestra forma. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dice que Él nunca pecó. Tú dirás, ¿qué? Y Él amó a Dios con todas sus fuerzas y amó a su prójimo hasta el final. Y dice que en Jesús, quien aún no pecó, tomó nuestro lugar y se hizo pecado, llevando nuestros pecados, transgresiones, iniquidades sobre Él. Y Él llevó todo lo que tú y yo debíamos llevar. Y sin embargo, hermanos, no digamos, igual yo quiero llevar mis pecados, igual yo quiero llevar la culpa de mis iniquidades. No, hermano, porque ahí te estarías burlando de Dios, de su sacrificio tan grande y tan precioso. Y dice que Jesús vivió, murió y resucitó. Y lo que hoy Dios nos pide nos llama a morir. No en esa cruz, pero nos llama a morir a nuestros pecados. A decirle, Señor, yo voy a morir. No voy a seguir amontonando pecado. No voy a seguir acostumbrándome al pecado. Total, no, eso es normal, no. Vivir para hacer lo correcto, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y hoy nos llama Dios a ponernos de acuerdo y caminar nuevamente junto a Él. Pongámonos de acuerdo con Dios. Y no solo tú, sino tú y toda tu casa. Es decir, Señor, yo me voy a poner de acuerdo, voy a caminar contigo. Y ayer justo compartíamos eso, ¿no? En casa con mis hijos, en el devocional. Y mi esposo hablaba y compartíamos esto, ¿no? Y decíamos, ¿verdad? Podemos caminar con Dios y muchas veces no estamos de acuerdo porque estamos pecando. Y estamos permitiendo tantas cosas en nuestra vida. Y que nuestro corazón hoy se mueva. Hermanos, cuando hay arrepentimiento hay bendición. Tu carne muere, sí. Pero se destruye las consecuencias del pecado para tu vida. Y por ende hay bendición. Y ayer fue un día precioso porque justo hicimos eso, oramos y le dijimos cada uno va a pedir perdón por sus pecados y por todo. Y fue un día precioso, Dios nos bendijo con muchas cosas. Yo decía, Señor, lo que batalla dentro nuestro es nuestro pecado. Lo que nos quita la paz es nuestro pecado. Lo que nos hace andar en la presencia de Dios es nuestro pecado. Así es que ahí donde estás vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios.
Y mientras escuchamos esta canción, si tú tienes que pedir perdón a Dios, ponte de pie y arrepentirte. No sé de qué cosas Dios hoy día te habrá hablado, de qué pecados has permitido en tu vida. Ponte de acuerdo con Dios y reconoce delante de Dios tus pecados y tus iniquidades. Tú lo ves todo. Llegas a lo más confuso y lo aclaras todo. Entra a mi casa, a lo más secreto, que tu luz alumbre mi interior. Entra a mi casa, siéntate a la mesa, que yo pueda ser. Acércate a Dios, dile: Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Quiero agradarte, Dios, que todo lo que soy sea puro y transparente. Tú habitas las galaxias, vives conmigo. Y en la noche más oscura eres mi amigo. Entra a mi casa, a lo más secreto, que tu luz alumbre mi interior. Entra a mi casa, siéntate a la mesa, que yo pueda ser tu habitación. Limpia mi corazón. Quiero agradarte, Dios, que todo lo que soy sea puro y transparente. Todo lo que soy, todo te lo doy. Hazme puro y transparente, puro y transparente. Santo es el Señor, luz de la creación. Eres puro y transparente, puro y transparente. Todo lo que soy, todo te lo doy. Hazme puro y transparente, puro y transparente. Santo es el Señor, luz de la creación. Eres puro y transparente, puro y transparente. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover.
acudimos, retrocédanlo por favor, acudimos a tu perdón, acudimos a tu gracia, Señor, acudimos a tu nueva oportunidad, porque tu palabra es para salvación del que cree. Tu palabra es para salvación del que se arrepiente, Señor. Y hoy en mi casa te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, por toda transgresión, por toda iniquidad, por toda maldad. Perdónanos, límpianos, aún por los pecados que hemos pensado en nuestra mente, Señor, aún por los pecados que están en nuestro corazón sin dar a luz. Perdónanos, Señor. Perdona, Padre Santo, por todo pecado que quizás nunca te confesamos porque pensábamos que no era pecado. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdóname por este pecado, por todo adulterio, fornicación, por toda lujuria, por toda pornografía, por toda lascivia. Perdóname, Señor, por toda maldad, por todo pleito, por toda guerra, por todo conflicto. Perdóname, Padre Santo. Dile: Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Y dice su palabra: si tu pecado fuera tan rojo como la grana, se convertirá en blanca lana por su sangre preciosa. Gracias, Señor Jesús. Hoy recibimos tu perdón. Perdónanos, Señor, por haber lastimado tu nombre. Perdónanos, Padre, por haber andado, Señor, como algo común tener en nuestra vida el pecado, Señor. Perdona, Padre Santo. Queremos hacer camino correcto para mis hijos, para mis generaciones, para mi iglesia. Queremos hacer un camino recto. Y tú vas delante nuestro haciendo ese camino. Hoy nos enderezamos. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Y te decimos: Señor, gracias. Gracias por tu preciosa muerte en esa cruz, porque no fue en vano. Gracias, Señor, por tu preciosa muerte en esa cruz, porque no fue por gusto, Señor. Porque tú te llevaste en esa cruz nuestros pecados que hoy hemos confesado. Tú te llevaste nuestra maldad, nuestra iniquidad. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón y a tener temor en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias, precioso Dios.